Muy bien, en esta clase vamos a revisar la expresión going to, pero ahora cómo la utilizamos en el tiempo pasado. Entonces, justo en nuestra clase anterior revisamos el going to para expresarnos del futuro y es lo que comentamos. Podemos utilizar la expresión going to para hablar del futuro. Y en esos casos se utiliza para hablar de planes inmediatos o cuando tenemos algo que ya está decidido, a pesar de que a lo mejor no se va a realizar inmediatamente, es algo por la que ya tomamos decisiones, ya tenemos planes. Y en esa situación utilizamos el verbo to be con sus formas en presente, am, is, are, más la forma going to, más el verbo en su forma simple. Por ejemplo, I am going to swim this afternoon. Pero ahora nos vamos a mover a esta expresión going to y utilizarla cuando nos referimos a cosas que quedaron en el pasado. Nuestra presentación nos dice, the future in the past is used to talk about past intentions. Usually there are unfulfilled intentions. Entonces, aquí este futuro que antes, o esta situación donde hablábamos del futuro, ya quedó en el pasado y la vamos a utilizar cuando hablamos de situaciones que teníamos la intención de hacer, pero que por alguna razón no se pudieron cumplir esas intenciones, ¿verdad? Queríamos hacer algo, entonces yo voy a trabajar mañana, entonces por alguna razón no se pudo completar esa situación y ya quedó el pasado, ya quedó esto en el pasado, entonces yo iba a trabajar mañana. Entonces lo que vamos a hacer aquí es eso que ahora, que antes teníamos en presente, como el am, is, are, ahora lo vamos a tener en el tiempo pasado. Es ese mismo verbo to be, nada más que ahora con sus formas en pasado, que es was y were. Lo demás lo formamos de la misma manera. Vamos a seguir utilizando el going to más la forma simple del verbo. Y todas esas formas que aplicamos al futuro con going to, también los vamos a aplicar al pasado con going to. Entonces, cuando hablábamos del futuro, se oía como yo voy a, ahora se va a escuchar como yo iba a. Algo que se frustró, algo que no se realizó por la razón que queramos, ¿verdad? A veces se da la explicación, a veces no se da la explicación. Veamos algunos ejemplos. I was going to swim this afternoon, but the pool is closed for maintenance. Entonces ahí significa yo iba a nadar esta tarde, pero la alberca estaba cerrada por mantenimiento. Entonces aquí cuando ofrecemos la razón por la que no se realizó el plan, como observamos aquí, estamos utilizando el verbo to be en pasado y seguimos utilizando la expresión going to y mi verbo en su forma simple. Usamos la forma but para dar la razón por la que no se cumplió ese plan que teníamos hecho. Veamos un ejemplo más. We were going to attend school, but it was unexpectedly canceled due to a snowstorm. Íbamos a asistir a la escuela, pero fue cancelada inesperadamente debido a una tormenta de nieve. Entonces, esta es así de sencilla, es como vamos a utilizar esta expresión going to en el tiempo pasado. Otro dato importante que debemos tomar en cuenta por aquí es que usualmente en nuestra oración tenemos dos partes o tenemos un enunciado que forman dos oraciones. Y lo que cabe destacar es que debemos respetar también el tiempo en el que estamos haciendo la oración. Por ejemplo, iniciamos utilizando el pasado, I was going to swim this afternoon. Y entonces la conclusión o la consecuencia también la expreso en tiempo pasado, como lo podemos ver por aquí en nuestras oraciones. Entonces vamos a decir, but the pool is closed for maintenance. Igual lo vemos en el otro ejemplo. We were going to attend school, but it was unexpectedly canceled. Entonces, la primera oración inicia en pasado, entonces hay que mantener la congruencia y hay que mantener la consistencia del tiempo, también utilizar el tiempo pasado en el resto de mi enunciado. Podemos utilizar también oraciones en forma negativa. My sister was not going to buy a new car. Incluso si ofrecemos podemos utilizarla como ofreciendo una aclaración. My sister was not going to buy a new car. She was going to buy an old one. Veamos este otro ejemplo.
They were not going to sell burgers. They were going to sell pizza. Entonces, a veces podemos usar podemos utilizar este going to en tiempo pasado en su forma negativa, que como podemos ver en los ejemplos, podría servirnos para hacer aclaraciones. En esta clase revisamos la expresión going to, donde la utilizamos en el tiempo pasado. Muchísimas gracias.